Bueno, ver para creer. Hice la lámina 67, este libro sobre la cultura que se desarrolló en Colombia, entre el Valle del Cauca y Nariño. Entonces hice representación cubista, estatuilla hueca, altura de 22 centímetros, la tolita siglo segundo antes de Cristo a uno después de Cristo, al primero después de Cristo. Entonces ya les voy a mostrar eh, que todos los artistas copiamos porque es muy difícil eh, crear algo de la nada, dicho, es muy difícil para un ciego, pues ahí yo sé que hay artistas ciegos, pero es muy difícil para un ciego crear algo figurativo, sobre todo alguien que ha nacido ciego o invidente, perdonen que hoy en día se dice invidente. Entonces, bueno, el punto es este, mire, Picasso, el gran Pablo Ruiz Picasso, muy seguramente tuvo acceso, eso dicen algunos que yo creo eso, que él sacó una escultura del Museo del Hombre en París y entonces con eso dijo, uy, pues incluso la sacó prestada, de hecho se la robó. No, no me la robó, él tenía la intención de devolverla. Entonces alguien lo vio en una bicicleta y dijo, tú te cogiste esa vaina. Bueno, en todo caso, el punto es que el cubismo ni siquiera es original de él, sino de esta cultura y de muchas otras. Entonces les voy a mostrar lo que quiero decir. Esta es la figura a la que aludo, ¿sí ven? Es cubista. Es una es cubista, miren, aquí dice representación cubista, estatilla hueca, de nuevo, y es cubismo. Entonces, las señoritas de Aviñón, pues fue uno de los primeros cuadros figurativos cubistas, aunque él ya estaba experimentando con la geometría del cubismo, pero lo que quiere decir es que ningún artista es verdaderamente original. Acá habla de que el carbono 14 y toda esa cuestión, bueno, dataciones, y este es el libro, mire, Tumaco, la Tolita de Colombia. Entonces, bueno, también quiero hablar del gran orador, ¿no? ¿Qué es un gran orador? Pues a mí me han dicho que yo pues no soy un buen orador. Pues sí, es cierto, no soy un gran orador porque yo corto de pronto una voz como un poco robótica, entonces voy a voltear para que me puedan ver que soy un poco robótico. Sí, es cierto, mi voz es un poco robótica. Eh, esta mañana estuve escuchando un video sobre el gran Cicerón, el gran orador romano, y que recomendaba él. Entonces decía, le pregunta a un discípulo, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? La palabra es más importante para ser un gran orador. Le dijo, sí, bueno, la palabra es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es el valor, el coraje de hablar. En ese orden de ideas, pues yo considero que me vayan a linchar públicamente. Bueno, esta vaina no la ve mucha gente en todo caso. Entonces, menos mal, porque menos mal no soy viral, menos mal no soy San Pedro Espina, como le he dicho, ni Nicolás Arrieta. Entonces, yo no soy un gran orador, pero sí tengo valor. Entonces, creo que eso me haría, en ese orden de ideas, según Cicerón, me haría un buen orador. No un gran orador, sino un buen orador. Un Juan Manuel Santos no es un buen orador porque él tartamudea, o sea, bueno, ustedes saben, algo parecido a lo de James Rodríguez, que un comediante lo dijo con mucha certeza que uno sufre mano cuando él lo van a entrevistar, entonces vienen de la prensa y los reporteros y todo y le dicen, James, ¿qué nos puedes decir hoy sobre el partido? ¿Cómo jugaste? ¿Cómo jugaste? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Entonces, yo creo que me fue bien y uno sufre porque uno ama a James Rodríguez y es pues, un gran hacedor. Él no es un gran orador, pues es un gran hacedor. Entonces, básicamente eso, voy a lo de lo
que decía Jesucristo sobre por sus frutos los conoceréis. Entonces, es cierto. Entonces mejor dicho, ¿qué sacamos con que James Rodríguez sea un buen orador y que juegue mal? Él es un jugador y juega muy bien. Es mejor jugador que orador. Bueno, Juan Manuel Santos es un hacedor. Juan Manuel Santos hace, y por eso, por lo que ha hecho, no por lo que ha, el gran orador, como su gran rival en este momento desde hace varios años, desde que dejó de ser su ministro de Defensa. Álvaro Uribe Vélez, ese sí es un gran orador, ese sí habla muy bien, porque es que eso eres paisa y entonces él habla así, y entonces recuerdo que mi abuelo cuando decía, se montaba en ese caballo, decía, con este caballo vuelo. Bueno, el punto es que es un chiste pendejo, ya sé. Pero bueno, entonces, ¿cómo se le pierde el miedo a pintar? ¿Cómo se le mide el miedo a hablar, a hacer estos videos? Voy a contar una historia que leí también sobre el valor y perder el miedo. Cuentan que Siddhartha Gautama, el Buda, eso lo cuenta Deepak Chopra en Buda, Deepak Chopra, nada menos que Deepak Chopra. El iluminado, o sea, bueno, cuentan que Siddhartha Gautama, el Buda, el iluminado, llegó el primer iluminado del que se tenga historia, llegó al mundo 470 años antes de Cristo más o menos. Lo pueden confirmar en Wikipedia si no me creen, yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro sobre nada en este momento, sin haber sido anunciado, lo que tomó a todo el mundo por sorpresa. Esto lo escribí hay que estar preparado. Lo que tomó a todo el mundo por sorpresa tanto a su padre, Sudodana, como a Maya, su madre, y sobre todo a Mara, el gran demonio Veda de la antigüedad, el de 4 horribles rostros, más atemorizador o más atemorizante que el rostro de Medusa y su mirada, la mirada de Medusa y las serpientes como cabello que dicen que el que lo miraba directamente se convertía en piedra. Bueno, ¿qué pasa con Mara? ¿Qué pasa con Satanás, con Shaitán, el adversario? Todo el mundo le tiene miedo, pues, le tiene miedo porque es invisible y entonces, tal como cuentan eh, algunos cristianos o los cristianos y los católicos, que el diablo es un ser invisible, un espíritu muy poderoso. Eso mismo coincide los libros Vedas de hace 5.000 o 10.000 años. ¿En qué? En que el diablo, o sea, Mara, también hablan del diablo, el gran demonio, tiene 4 rostros horribles y entonces cuando nace Buda, el niño Buda de Maya, eh, el, el diablo va a visitarlo porque se entera que nació. Entonces está Asita, un gran maestro que tenía como 50 años, estaba sentado en posición de loto, las piernas en posición de loto, y entonces Mara le dice algo como, ¿no me tienes miedo? Y yo, no, no, ¿por qué te tengo que tener miedo? Y dice, tenme miedo. No, ¿por qué? ¿Por qué lo va a tener miedo? Entonces dice, pues es que soy yo el diablo. Entonces le muestra sus 4. Y entonces que dice, no te tengo miedo, más bien tú deberías tener miedo. ¿Por qué? Me causa curiosidad, ¿por qué tener miedo? Entonces en ese momento el diablo o Mara en el hinduismo, ¿no? No, ni siquiera el hinduismo. Antes del hinduismo, para que no me digan que es que el hinduismo tiene 8 millones de dioses y todo, y que un elefante y un dios ratón y Mickey Mouse y toda esa vaina, yo ya lo sé, sí, porque la gente, lo bueno de hacer esto es que la gente no lo puede detener a uno y decir, cállese, cambiemos de tema, cállate, tú no sabes lo que estás diciendo, yo sé lo que estoy diciendo. Entonces el cuento es que, no voy a decir el punto porque siempre digo el punto, entonces ya me estoy corrigiendo. El cuento o la situación es que mm, eh, Mara se reduce entonces de tamaño, porque estaba grande con sus 4 rostros y Asita le dice, no te tengo miedo, entonces se reduce
a un ser grande, rojo, todo horrible, como nos narran también de que es el diablo, que es rojo, que no sé qué, que tiene cuernos y wow, y entonces a una sola cara dice, ¿por qué no he de tener miedo? Dice, ¿por qué ha nacido? ¿Quién ha nacido? Dice, el Buda.